Bien, chicos. Y ya estamos recordando lo que la clase pasada hablábamos del sujeto, ¿verdad? El sujeto, que es una parte de la oración, y el predicado también es parte de la oración. Son las dos partes de la oración. Y también hicimos la estructura del sujeto. El sujeto tiene núcleo, el núcleo que es la parte principal del sujeto, que es un sustantivo, ¿verdad? El sustantivo es el nombre de la persona, animal o cosa o lugar de quien se habla en la oración. Pero también el sujeto tiene modificadores. Modificadores, los modificadores directos e indirectos. Los modificadores directos pueden ser un artículo o un adjetivo. Pueden ir delante del núcleo o después del núcleo, como recordamos, ¿ok? Y los modificadores indirectos es el que modifica directamente al núcleo, ¿ok? Bien, vamos a hablar del predicado. Ya sabemos que el predicado es toda oración bimembre, ¿sí? El predicado nos presenta lo que el sujeto ha realizado, ha vivido, ha sentido, ha experimentado, todo lo que ha hecho el sujeto, ¿sí? O simplemente lo que es el sujeto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir en una oración, Mengli, escucha la clase. Mengli escucha la clase. ¿Cuál sería aquí el sujeto, Mengli? Mengli sería el sujeto. Entonces, Yo sé. ¿cuál sería el predicado? Escucha la clase. Escucha la clase, sería el predicado. Porque el predicado es todo lo que se dice del sujeto. ¿Ok? ¿Cómo reconocemos el predicado? El predicado lo vamos a reconocer primero, porque primero para reconocer el predicado tenemos que saber primero quién es el sujeto, ¿verdad? Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué se dice del sujeto? Este sujeto es Mengli, ¿no? ¿Qué hace Mengli? Escucha la clase. Escucha la clase. La respuesta obviamente será este predicado, ¿sí? En este ejercicio de acá que hicimos la clase pasada, ¿sí? Como vemos, cada pregunta que tiene su respectiva respuesta, ¿sí? La respuesta es la palabra subrayada de cada oración. Por ejemplo, aquí están los sujetos. Los sujetos dice, acá tenemos varios sujetos, médico, perro y profesor, ¿sí? Acá dice, ¿qué se dice del médico? La oración, el médico toma la presión. ¿Qué se dice del médico? Toma la presión. El médico toma la presión. Entonces voy reconociendo el predicado, ¿ya? Estoy reconociendo el predicado, ¿ok? En esta segunda oración, el perro está muy hambriento. ¿Qué se dice del perro? Está muy hambriento. Está muy hambriento. Como tú ves, la oración está subrayada. Lo que está subrayado es lo que hace el sujeto. ¿Sí? Médico, perro son los sujetos. Entonces el predicado es lo que hace el sujeto. Siguiente. El predicado mismo es lo que es. ¿Qué se dice del profesor? Explica la lección. Explica la lección. Entonces, explica la lección será el predicado, ¿no? Y el sujeto será el profesor. Recuerda que el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Y también la parte principal del predicado es el núcleo. El núcleo. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es la acción. Esto es, la acción es el verbo. Ok, por ejemplo, ¿cuál sería el núcleo aquí? El médico toma la presión. ¿Qué hace el médico? Médico Toma la presión. Entonces la acción es toma. Entonces el predicado, perdón, el núcleo será toma. Toma. Acá. El perro está muy hambriento. ¿Cuál será
¿Cuál será el núcleo? Está. Está, porque es de estar, ¿no? Está. ¿Verdad? Es Hemos dicho ya explica, que el verbo puede ser ser o estar. O sea, ¿qué es el verbo? ¿Qué está haciendo? El tercero es este, Miss. Explica la lección. Explica, ya lo había Explica dicho. la lección. Explica la lección. Yo ¿Ok? fui el primero que lo dijo. Entonces ya hemos repasado el predicado y el núcleo del Miss predicado, es pero vamos nuevamente a la siguiente, para seguir repasando, para seguir recordando. Ya te recuerdas, ¿verdad? Miss. Bien. En la estructura del predicado, vuelvo a recordar, ¿sí? Ya sabemos que el núcleo del predicado es el verbo, o sea, es la acción. Por ejemplo, aquí, los alumnos del tercer grado estudian en el colegio Jean Leblanc. ¿Cuál sería el sujeto? Valerie. Alumnos. Alumnos. ¿Solo los alumnos? Los alumnos del Los alumnos del tercer grado. Ojo, yo tengo que ver cuando hay un sujeto. El sujeto no solo va a ser el sustantivo. Si no se habla, recuerden que los sustantivos llevan modificadores directos e indirectos. Cuando hablan de modificadores, estamos hablando de artículos, estamos hablando de adjetivos que acompañan al sustantivo y también de algún conector, ¿ok? Bien, aquí. Entonces ya sabemos que el sujeto es los alumnos del tercer grado, ¿ok? Bien. ¿Y cuál es el predicado? Estudian en el colegio Jean Leblanc. Estudian en el colegio Jean Leblanc. ¿Y por qué esta palabra estudian está en rojito? Porque es el verbo. Porque es el verbo. Entonces, el verbo es el núcleo. El verbo es el núcleo, ¿verdad? Del predicado. Recuerda que también tiene núcleo sustantivo, el sujeto. Y el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. ¿Ok? Tienes que recordar eso. Bien, eso no nos podemos olvidar. Vamos al siguiente cuadro. ¿Cómo? Voy a salir para que funcione. ¿Ya vas a salir? ¿Ya? ¿Vas a salir? Ya. Bien, a ver. Échame de trabado un poquito nomás. Pero está bien. Bien, vamos, continuamos. El predicado también tiene, cuando, recordemos, el predicado tiene objeto directo y objeto indirecto. Esa es parte del predicado, ¿sí? Cuando son modificadores nos estamos refiriendo al sujeto, no al predicado, ¿sí? La parte o estructura del predicado es el objeto. El objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Directo, ¿o qué cosa hace? El objeto directo modifica directamente. Por ejemplo, acá, ¿cómo voy a descubrir el objeto directo en mi oración? Lo descubro con las preguntas. ¿Qué hace el verbo? ¿Qué hace el verbo? ¿O a quiénes? ¿Sí? ¿O a quiénes hace el verbo? ¿Sí? ¿Qué hace el verbo o a quiénes? ¿Qué hace el verbo o a quiénes hace el verbo? ¿Ok? Por ejemplo, aquí. Las abejas producen miel. ¿Quién produce miel? ¿Qué producen las abejas? Miel. ¿Cuál sería el objeto directo? Miel. Recuerda que el objeto directo acompaña al núcleo del predicado, o sea, al verbo. Puede estar el objeto directo detrás, como también puede estar delante. ¿Ok? Como también puede Eso le iba a preguntar, Miss, ¿en qué lugar puede estar? Sí, el objeto directo puede estar detrás o también delante. ¿Sí? Por ejemplo, con las preguntas ¿qué?
más el verbo, o a quién más el verbo, o a quiénes más el verbo. Por ejemplo, el niño compró caramelos, ¿sí? ¿Qué compró el niño? Caramelos. Entonces, con esta pregunta, ¿qué compró el niño? Caramelos. ¿Qué produce las abejas? Miel. Con Miel. esta pregunta yo descubro el objeto directo. ¿Ok? No solamente voy a descubrir sujeto predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado. No, ahora estoy aprendiendo en tercer grado lo que son objetos directos e indirectos y también modificadores directos e indirectos que no conocías tú el año pasado. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente cuadro. Aquí. Aquí tenemos el objeto indirecto. A ver, ¿cómo voy a reconocer al objeto indirecto? ¿O qué es el objeto indirecto? El objeto indirecto modifica indirectamente el verbo, o sea, indirectamente. A veces está, como a veces tampoco puede estar. ¿Sí? ¿Cómo lo reconocemos? El objeto indirecto modifica indirectamente el verbo señalando a quién se beneficia o a quién perjudica la acción del verbo. Por ejemplo, lo vamos a reconocer o va encabezado por los enlaces a y para. Va encabezado por los enlaces a y para. ¿Sí? Estos son conectores. ¿Ok? Siempre va a estar por encabezado. Cuando tú ves que el verbo está seguido de a, que es un conector, para, son conectores, ¿sí? Siempre va a haber un objeto indirecto, ¿ok? ¿Y cómo voy a reconocer el objeto indirecto? Lo voy a reconocer por estas preguntas. ¿A quién o para a quién más el verbo más el objeto directo? Por ejemplo, en esta oración. El poeta recitó un poema a la reina, ¿no? ¿A quién recitó? Que es el verbo, ¿verdad? ¿A quién? Mira, estoy trabajando con esta pregunta. ¿Sí? ¿A quién más el verbo? A la ¿A reina quién y a mí. recitó más el objeto directo? Este poema A la reina a mí. a la reina. Entonces, ¿la reina sería el objeto? Directo. Directo. ¿Ve? También con la pregunta, ¿a quiénes? Por eso está la es. ¿A quiénes? Más el verbo, más el objeto indirecto. También, ¿para quién? Más el verbo o objeto directo. ¿Para quién? Puede ser en singular, ¿no? O puede ser para objeto también, ¿no? O para quiénes, más el verbo y el objeto indirecto. Por ejemplo, acá, Carmen reparte caramelos a sus amigas. A ver, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? La pregunta que me da, ¿para quiénes? Más el verbo, reparte, más el objeto indirecto. Pero objeto directo, caramelos. ¿Para quiénes reparte caramelos? Sus amigas. A sus amigas. Amigas, Para sus amigas, ¿verdad? Como te has dado cuenta, yo sé que tú te has dado cuenta, no creo que no te hayas dado cuenta, que aquí estaba, mira, aquí estaba el enlace o el conector, a. Y acá, ¿qué me decían? Que puede haber a o puede haber para reconocer un objeto indirecto. El objeto indirecto siempre, siempre va a estar después del objeto directo. Siempre después del el objeto directo. Tiene que haber un objeto directo para que haya un objeto indirecto. ¿Sí? Verbo, objeto directo y más objeto indirecto. ¿Ok, chicos? Bien, nos vamos al siguiente cuadro. A ver, nos vamos al siguiente cuadro. Esto quiero que quede claro el tema de los circunstanciales, ¿sí? En los circunstanciales
indica la circunstancia del predicado. ¿Qué vamos a medir acá? Vamos a medir el tiempo, el lugar, el modo y la cantidad. ¿Ya? Vamos a medir estos cuatro puntos. Con el tiempo, nos vamos a... tiempo, lugar, modo, cantidad en que ocurren los hechos y nos mencionan el predicado. ¿Cómo voy a descubrir? Con el tiempo voy a descubrirlo con la pregunta ¿cuándo? Con el modo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Con el lugar, ¿dónde? ¿Dónde? Y de cantidad, ¿cuánto? ¿Cuánto más el verbo? ¿Sí? ¿Cuándo más el verbo? ¿Cómo? En modo, ¿cómo más el verbo? Lugar, ¿dónde más el verbo? Cantidad, ¿cuánto más el verbo? Tiempo, ¿cuándo más el verbo? ¿Ok? Con estas preguntas básicas, yo voy a descubrir los circunstanciales del predicado. Nos vamos a los ejercicios. Miss, una pregunta, ¿eso vamos a copiar? Eso ya lo tienen. La semana pasada les puse. Miss, pero ¿de qué es? ¿De qué repaso es? Es de predicado. Predicado. Si lo tienes todo, ya no hace falta. ¿Y tengo que copiar esto? Bastián sí lo va a tener que copiar, ¿ok? Bien. Ya todo lo tienen que tener para el ¿Vamos a esta plataforma, Miss? Sí, en plataforma lo voy a subir. Ya. Bien. Vamos acá. A ver. Pregunta. Aiza. El niño nadó ayer. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuándo nadó el niño? Ayer, Miss. Ayer. Ayer. ¿Qué circunstancia es? ¿Es circunstancias de lugar? No, de lugar de tiempo. De tiempo, Miss, de tiempo. Aiza, muy bien, Aiza, de tiempo. Acá está, mira. ¿Sí? A ver. Joseph Becerra. Ella cantó bien. ¿Qué cantó? ¿Qué cantó ella? Bien. Bien. ¿Y qué circunstancial es? ¿Cantó? Cantó es el núcleo del predicado. Ah, no, ella. Ya, a ver, ¿qué cantó? ¿O cómo cantó, perdón? Bien. Bien. ¿Qué tipo de circunstanciales? Ella. Modo, Miss, modo. Miss, modo. Muy bien, Aiza, modo, acá está. Muy bien, está atenta, Aiza. El cerdo comió demasiado. A ver, Meli. A ver, ¿cuánto comió el cerdo? Demasiado. Demasiado. ¿Qué circunstancial es? Circunstancia de cantidad. De cantidad. Pregunta, Nathaniel, ¿cuál es la pregunta cuál es la pregunta que me voy a referir cuando es circunstancial de modo? ¿Cómo cantó o ¿Cómo? Muy bien, excelente. cómo está? Te ¿Está felicito. bien o está mal? Claro, ¿cómo, no? ¿Cómo es el estado, no? Pasado, presente, futuro. A ver, o el momento. Valerie, cuando es circunstancial de tiempo, ¿cuál es la pregunta que me voy a relacionar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Correcto.